Un tema fundamental que se deriva de la noción de valor es, una vez más, el concepto de sistema, el cual debe entenderse o puede entenderse en realidad de muy diversas maneras. El concepto de sistema involucra adoptar un nivel de abstracción para poder percibir el orden más allá del desorden aparente. Si los lingüistas hubieran quedado con los sonidos del lenguaje, y los sonidos del lenguaje son casi inabarcables en una lengua cualquiera o en un hablante cualquiera, si uno se pone a analizar los sonidos que se producen mientras se habla, esos sonidos son millones. En cambio, una vez que se empezó a trabajar sistemáticamente, tratando de encontrar un orden dentro de esa proliferación de fenómenos, se pudo llegar al concepto de fonema, que Saussure lo tenía ya, pero lo tenía raramente. No es el concepto actual de fonema, sino que se confunde en cierta manera con los sonidos del lenguaje, o por lo menos con la imagen acústica de esos sonidos. Lo fundamental es entonces una especie de reducción de la enorme proliferación de los fenómenos tal cual se perciben a un pequeño conjunto de elementos o de relaciones que conforman un sistema tal que cada uno de esos elementos tiene una especie de valor que resulta de las relaciones que mantiene con los demás elementos. Hasta entonces, hasta que llegó Saussure, digamos, con esta especificación de sistema y de valor, no se había hecho nada ordenado y científico en eso, digamos, en esas reglas del juego. Hay antecedentes al pensamiento de Saussure. A mí me ha sorprendido el otro día encontrar, por ejemplo, en Humboldt, en el menos conocido de los Humboldt, no tanto en el navegante, sino en el lingüista Wilhelm von Humboldt, una anticipación del concepto saussuriano de valor, la idea de que el valor era algo así como dual, como que por un lado estaba un concepto y por el otro lado un sonido, y una cantidad de anticipaciones formidables. Y esto resulta paradójico porque Humboldt se reconoce hoy en día como el pionero de la relatividad lingüística, que vendría a ser un movimiento que con el correr del tiempo empezó a oponerse a la idea de sistema, o sobre todo a la idea de que hubiera un solo sistema válido para todas las lenguas. Y aquí es donde Saussure una vez más se vuelve relevante. Si uno se pone a examinar las diferencias que median entre lenguas, puede llegar a la conclusión de que las lenguas son infinitamente distintas, y de que incluso entre un dialecto, como se lo llama incorrectamente, y una lengua principal, las diferencias pueden llegar a ser tantas que va a costar mucho trabajo llegar a determinar cuáles son los elementos comunes que hacen que las dos lenguas sean simultáneamente o por igual lenguaje. Saussure nos obliga a adoptar un nivel de abstracción que con el correr de los años, y sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas, empezó a verse como mal visto, ¿no? Lo que hay ahora es una especie de giro hacia la empiria, una especie de extravío en la infinita diversidad aparente de los fenómenos, y una especie de olvido de aquel mensaje que había dejado Saussure respecto de la necesidad de construir un sistema. Un sistema se construye, un sistema no es algo que está dado en la naturaleza, porque, digamos, la naturaleza no es lo que parece ser. El problema que se ha derivado de esta corriente de relatividad lingüística es que ha llegado a concebir la lengua como una especie de nomenclatura. Y de ahí aquellos episodios claves, ¿no?, en la guerrilla que sostiene la relatividad lingüística contra la corriente principal de la lingüística. El destacar, por ejemplo, que los esquimales tienen X cantidad de palabras para la nieve, donde está todo prácticamente mal en esta clase de observaciones. Es una observación que está totalmente lejos de cualquier asomo de pensamiento sistemático. No existen los esquimales como tal, hay un montón de lenguas inuit muy diversas entre sí, no existen palabras en la lengua esquimal, no existe semejante cosa en una lengua polisintética, son todas como agrupaciones de partículas, y no existe el concepto de nieve tampoco, ¿no? Nosotros
Hay un especialista acá que dice no existe tal cosa como la nieve, porque cuando se apelmaza y se congela se la llama hielo, cuando se licúa se la llama agua y cuando se evapora se la llama vapor.